Bien, el propósito de la clase es estudiar lo que se llama la suma analítica de vectores. Como han de recordar ustedes, un vector tiene un tamaño, tiene dirección y tiene sentido, tiene esos tres atributos. Y lo podemos representar en un plano cartesiano, tal como acá se muestra en esta figura, en donde ustedes ya saben que la longitud de la flecha representa el tamaño del vector, el ángulo que marco acá y que le llamo θ es la dirección del vector. Básicamente con eso queda definido dentro de un plano cartesiano un vector. En este momento tengo que hablarles de una condición particular que tienen los vectores, que es el de tener una componente rectangular. Las componentes rectangulares de un vector dentro de un plano cartesiano, de un sistema de referencias. ¿Qué son las componentes rectangulares de un vector? Bueno, puedo decirles que las componentes rectangulares de un vector son proyecciones que hace el vector sobre los ejes coordenados, en este caso el eje X y lo que le llamamos eje Y. De la siguiente manera, en esta figura tenemos el vector f que anteriormente ya habíamos ilustrado y puedo decir que este vector f tiene una proyección que le llamaremos componente rectangular de ese vector en X y una proyección que también le llamaremos componente rectangular del vector f en Y, que se construye de la siguiente forma. Teniendo como base aquí el vector, trazamos esta línea verde perpendicular hacia X y esta línea verde también perpendicular hacia Y para así de esa manera construir lo que es un rectángulo. Acá podemos apreciar que tenemos un rectángulo. Bien, puedo decir que la parte de ese rectángulo que está sobre el eje X, que la voy a señalar en este momento, que sería esta parte, vendría siendo lo que nosotros vamos a llamarle la componente rectangular del vector f en X, que lo simbolizo así. Es decir, esta flecha viene siendo la proyección del vector f en X, ¿sí? Y entonces, bueno, queda claro que entonces esto es la componente rectangular del vector f en X. Y de igual manera, la parte de ese rectángulo que está en Y, que lo señalo acá y le pongo una flecha, viene siendo la componente rectangular del vector f en Y, que lo voy a simbolizar así. Esto viene siendo entonces, lo voy a anotar más abajo, fy significa entonces la componente rectangular del vector f en Y. Bien, esas componentes rectangulares de un vector también son vectores, es decir, tienen la propiedad de tener tamaño, tener dirección y tener sentido. Si pensamos en eso, por ejemplo, el vector fx, que sería la componente rectangular del vector f en X, tiene cierto tamaño ilustrada por la longitud de la flecha. Su dirección, para el caso que se observa, es de 0 grados porque no forma ningún ángulo, su ángulo con respecto al eje X. Recuerden que siempre se miden los ángulos con respecto al eje X positivo, es 0. Y su sentido, podemos decir que su sentido es positivo porque está en la parte positiva de X. Por otro lado, fy, puedo decir que la longitud de la flecha define su tamaño. La dirección de fy es 90 grados porque forma un ángulo de 90 grados, todo este ángulo es de 90 grados con respecto al eje X positivo y su sentido es positivo en Y. Bien, esos serían los atributos de las componentes rectangulares del vector f con respecto a su calidad de ser vectores. Bueno, les voy a mostrar lo que sigue.
que sigue podremos verlo en este momento. Miren, acá en esta figura tenemos el vector f, tenemos su dirección que es el ángulo θ, y acá estoy marcando las componentes del vector f. Se marcan a través de estas flechas negras. Ya construí el rectángulo. Se supone que esta flecha negra de aquí viene siendo fx, es decir, la componente rectangular del vector f en x. Esta flecha viene siendo fy, la componente del vector f en y. Acá señalo que fx es componente rectangular de f en x, fy es componente rectangular de f en y. Podemos ver que esta figura los proyecto fuera del plano cartesiano en este momento aquí, y puedo ver que si me concentro en la figura, acá puedo apreciar que esto que estoy sombreando viene siendo esto mismo, y se puede ver que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde pues fx viene siendo para ese triángulo rectángulo el cateto adyacente con respecto al ángulo θ. Se le llama cateto adyacente porque está al lado del ángulo θ. Fy lo nombramos, podemos ver que viene siendo el cateto opuesto, y todo esto viene siendo, que es el vector f, viene siendo la hipotenusa para ese triángulo rectángulo. Si nosotros entonces nos enfocamos en la figura del triángulo rectángulo, sabiendo que fx, fy son catetos y f es una hipotenusa, podemos también pensar en las funciones trigonométricas seno de θ y coseno de θ. Hay que saber que el seno de θ se define, acá lo pondré, el seno de θ se define como la razón entre el cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de θ se define como la razón entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Para la situación presente, como había dicho, fx viene siendo cateto adyacente y fy viene siendo cateto opuesto. Por tanto, el seno de θ viene siendo fy entre f. Recuerden que f viene siendo la hipotenusa, y el coseno de θ es cateto adyacente, que es fx, entre la hipotenusa, que es f. Si de estas dos ecuaciones despejamos, para el primer caso despejamos fy, tenemos que fy es igual a f seno de θ. Y si despejamos de esta ecuación fx, tenemos que fx es igual a f coseno de θ. Bien, esto último que estoy encerrando lo podemos generalizar de la siguiente forma. Antes de meter a la generalización, hay que recordar que f viene siendo, en este caso me va a representar el tamaño del vector que estoy considerando en la figura previamente señalada por acá, y que θ es la dirección del vector. Entonces, si pensamos de esa manera, puedo decir que la componente de un vector en y es el producto del tamaño del vector f por el seno de su dirección. Esto en forma de ecuación lo puedo representar de la forma siguiente, de la manera siguiente. Lo puedo representar de esta forma. Primero, fy sería la componente del vector en y. Debe ser igual entonces al producto. Recuerden que el producto es una multiplicación de f, que es el tamaño del vector, por el coseno de la dirección que tiene este vector, que en este caso es un ángulo, el ángulo θ. De igual manera, la componente de un vector en x, decimos que es el producto del tamaño del vector f por el coseno de su dirección. Creo que acá hay un pequeño error. Acá es f seno
coseno de la dirección. Bueno, regresemos a lo que es la componente de un vector en X. Decía que es el producto del tamaño del vector f por el coseno de su dirección, es decir, en la ecuación lo representamos así: fx representa lo que es la componente del vector en X, va a ser el producto del tamaño del vector, que es f, por el coseno de la dirección, que es el ángulo θ. Bien, bueno, para que tengan una idea de qué cosa significa esto, cómo lo podemos aplicar, o cómo se aplica, cómo podemos encontrar, dado unos vectores, dada la definición de unos vectores, cómo encontrar sus componentes rectangulares, vamos a observar estos problemas, estos ejercicios. Acá en esta parte tengo tres vectores: el vector F1, que tiene la característica de tener un tamaño de 72 newtons y una dirección de 300 grados, el vector F2, que tiene un tamaño de 26 newtons y una dirección de 40 grados, y el vector F3, que tiene un tamaño de 17 newtons y una dirección de 153 grados. Si quiero encontrar sus componentes rectangulares de los vectores anteriores en X, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, primero han de notar que la componente del vector F1 en X lo simbolizo como acá se marca. Es F1X, y F1X se va a encontrar, según lo que definimos anteriormente, como el producto del tamaño del vector, que es 72 newtons, por el coseno de 300 grados. Si hacemos la operación en calculadora, eso va a dar 36 newtons. Les voy a mostrar acá cómo se hace la operación en calculadora. Observen. Primero, tienen que ver que su calculadora esté marcando acá, en la pantalla aparezca una D, en algunos otros casos aparece una DEG, algo así, aparece DEG, pero debe de marcar D o DEG para que las operaciones salgan de manera correcta. La operación anterior entonces se hace de la siguiente forma. Si quiero encontrar F1X, lo que tengo que hacer es poner 72 coseno de 300 y poner igual, y obtengo el resultado que había dicho anteriormente, 36 newtons. Esa es la componente de F1 en X, 36 newtons. Si quiero encontrar las otras componentes en X, pues se procede de igual manera. Por ejemplo, para el vector, la componente del vector 2 en X, multiplicamos el tamaño del vector. Vean, ese es el tamaño del vector. El vector 2 acá está, por el coseno de 40 grados. Acá tenemos el ángulo del vector que define la dirección de ese vector. Y la multiplicación se hace de la siguiente forma, como anteriormente lo hicimos, ponemos 26 newtons, coseno de 40, y ponemos igual y obtenemos el resultado. El resultado, si lo notan aquí en la calculadora, da 19.91. Podemos redondear a 92 newtons. Bien, esto es algo muy rutinario. Espero que ya se den cuenta cómo se hace. Solo tienen que observar cómo se hace el cálculo de F3X, que es la componente del vector 3 en X. Marco 17, coseno de 153, y obtengo el resultado de la componente. Acá tenemos que notar algo interesante. Da 15 redondeado 15 newtons. Pero puede observarse, espero aquí que se observe bien en la calculadora, que acá da un signo negativo. Bueno, lo voy a poner acá. Quiero señalar con esto último que al hacer esta operación, al hacer estos cálculos a través de del algoritmo que hemos indicado, no solamente tenemos el tamaño de la componente, sino que el proceso nos da también la dirección, el sentido de la componente. En este caso puedo ver que, por ejemplo, para F1X, F1X va a ser un vector que va a estar en X, en el eje X, pero va a estar en la parte positiva de X porque su resultado que vemos acá es positivo. F2X es un vector que va a estar en X, pero va a estar en la parte positiva de X porque su resultado que nos da acá es positivo. Lo que podemos apreciar de la componente F3X es que es un vector que va a estar en X, pero su
va a estar en el sentido negativo de X, por el signo menos que nos da al hacer el proceso operacional. Entonces debe de quedar claro que en este proceso nosotros obtenemos no solo el tamaño de la componente vectorial, sino que también tenemos el sentido del vector. Para el caso de las componentes en Y es algo semejante, lo único que cambia es que en lugar de utilizar el coseno, vamos a utilizar el seno, la función trigonométrica seno, para obtener la componente de un vector en Y. Ya acá tengo todos los tamaños de los vectores, multiplicándose por las direcciones de cada vector. Y se hace de igual forma que en el anterior caso, les decía, solo cambiando el seno por el coseno. Observemos cómo se hace en calculadora. Multiplico 72 ahora por seno de 300 para obtener pues lo que va a ser el valor de la componente del vector 1 en Y, que da 62.35 newtons. Y otra vez podemos observar que nos da un signo menos. Recuerden que ese signo menos nos está indicando que F1Y es un vector que está en Y, pero está en especial está en la parte negativa de Y. Bueno, calculamos los demás vectores, los demás componentes de los vectores. El otro es multiplicar 26 newtons por el seno de 40 grados. Obtengo el resultado de 16.71 newtons. Y el último es multiplicar 17 newtons por el seno de 153 grados. Y obtenemos el resultado de 7.72 newtons. Bueno, lo último que voy a señalar en esta parte donde hay diagramas es lo siguiente. Es para enfatizar más el hecho de que el proceso operacional no solo nos da el tamaño del vector, sino que nos da también el sentido del vector. Observen, si yo me fijo en el vector F1X, en la componente que se le llama F1X, nos dio 36 newtons positivos. Quiere decir que este vector tiene 36 newtons en tamaño y está en la parte positiva de X. Si yo lo quiero representar acá, ese vector aquí, lo representaría yo así. Lo pondría yo, claro, sobre X. Esta flecha está representando lo que es F1X. Esta flecha que tenemos acá. Se puede ver que está en el eje X y está en la parte positiva de X. Y tiene cierta longitud. Esa cierta longitud señala el tamaño que tiene. Si yo quiero representar F1Y, acá tenemos F1Y, nos dio esto, nos dio menos 62.35 newtons. 62.35 newtons es el tamaño del vector y el signo menos es el sentido en el que está en el eje Y, o sea, está en la parte negativa de Y. Si lo dibujo, tendría que dibujarlo así. La flecha lo estoy dibujando apreciablemente más grande que F1X porque dense cuenta que los tamaños son diferentes. Este tamaño es más grande, es casi el doble, bueno, aproximadamente el doble que el tamaño de F1X. Entonces por eso lo dibujo mucho más grande y también está en la parte negativa de Y porque tenemos el sentido negativo ahí. Entonces este vector, esta flecha sería F1Y. Bueno, otro de los casos interesantes pudiera ser dibujar F3X. F3X es un vector que va a estar en X y va a estar en la parte negativa de X con este tamaño. Si quisiera representarlo en este diagrama, lo representaría yo entonces así. Está en X con un tamaño de así. Así lo representaría. Estaría en X pero en la parte negativa de X. Este sería F3X. Bueno, la flecha es más chica porque si lo comparan con las anteriores, la flecha esta debe ser más chica porque su tamaño es más pequeño. Acá estamos hablando de un tamaño de 15.15 newtons. Si represento F3Y, vemos que está en Y y está en Y positivo porque el resultado de acá que tenemos es positivo. Si lo quiero ilustrar esa flecha, lo ilustraría yo así. Y ese sería F3Y.
Acá tenemos un tamaño bastante pequeño para la flecha porque el tamaño de la componente es pequeño. Bueno, bien, pasamos a otro caso. Entonces, acá en este momento voy a hablarles de algo que va a ser importante para construir ese esquema que nos va a permitir resolver la suma analítica de vectores. Es parte de la teoría. Bueno, primero comenzamos con una definición de qué cosas son los vectores colineales. Acá trato de definir qué son los vectores colineales. Bueno, los vectores colineales son aquellos que tienen una misma dirección. En otras palabras, son aquellos que actúan sobre una misma línea recta, como acá ilustramos en la figura. Pueden darse cuenta que acá tengo un vector que le llamo F1 y un vector que le llamo F2. Esos vectores están actuando sobre una misma línea recta, que en este caso es el eje X. Entonces, F1 y F2 son vectores colineales. También en esta misma figura se puede ver que F3 y F4 están actuando sobre una misma línea recta y por eso mismo son vectores colineales, F3 con F4. La importancia de los vectores colineales es la siguiente. Los vectores colineales se pueden sumar, eso es lo importante de esto, se pueden sumar únicamente considerando el tamaño y el sentido de los vectores que sean colineales y que se quieran sumar, pero como si fuera una suma de números algebraicos, Eso es muy sencillo de hacerlo. Para que vean la situación de cómo es que se puede hacer esta suma de vectores colineales, pongo acá dos ejemplos de vectores. Estoy imaginándome aquí en esta parte dos vectores, inventando dos vectores, los cuales les voy a obtener de ellos sus componentes rectangulares en X. Recuerden cómo es de sencillo obtener las componentes rectangulares de un vector en X. Para el primer caso tengo que multiplicar 43 por el coseno de 30 y obtengo un resultado de 37.24 newtons redondeado. Lo he redondeado. Para el segundo caso multiplico 32 por el coseno de 120 y obtengo el resultado de menos 16 newtons. Acá pongo el signo menos 16 newtons. Voy a representar esas dos componentes, las voy a representar en este plano cartesiano y su representación quedaría de la siguiente forma. El primero, F1X, es un vector que tiene el tamaño de 37.24 newtons y está en X positivo. Lo puedo representar entonces así. Este sería F1X. Bien, ahora F2X es un vector que también está en X, pero está en la parte negativa de X, por este signo. Y entonces lo represento así. Es más pequeño, por supuesto, entonces la flecha que lo representa es de menor longitud que la anterior. Este sería F2X. Se puede ver que son vectores colineales. Si quiero sumar esos vectores colineales, entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Es decir, voy a sumar F1X con F2X y al sumar esos dos vectores voy a obtener como resultado esto, que sería, esto va a significarme para nosotros va a significar la resultante de sumar esos vectores colineales. Pero bueno, dentro de la simbología, esta letra que parece una M acostada es una letra griega que se llama sigma y que en matemáticas significa suma. Entonces en sí lo que estoy diciendo acá es que acá tenemos la suma de todas las componentes en X. Bueno, voy a escribirlo. Esto en sí, ¿qué significa? Significa la suma de todas las componentes en X. Las componentes que hemos sacado en X. Bueno, si quiero sumar las componentes en X, según lo que decíamos en esta parte, necesito considerar entonces, para esa suma, el tamaño y el sentido de los vectores colineales que se van a sumar. El primer vector tiene un tamaño de 37.24 newtons.
El segundo vector tiene un tamaño de 16 newtons. Pero el sentido del primer vector que mencionamos, su sentido es positivo, mientras que el del segundo vector es negativo. Entonces, lo que decía, si quiero sumar vectores colineales, tengo que considerar el sentido y el tamaño de los vectores, sentido y tamaño de los vectores, para efectuar la suma como si fuera una suma de números algebraicos. Ahí ya tendríamos números algebraicos. Entonces, ya pasamos a efectuar la suma de la siguiente manera. Esto recuerden que es la suma de fx. Bien. El resultado va a ser lo que tendremos a continuación. Si yo quiero sumar esos vectores, simplemente pongo en la calculadora 37.24 y recuerden que acá tenemos más menos, se convierte en menos, entonces puedo restar menos 16 y eso va a dar un resultado de 21.24 newtons. El resultado de mi suma entonces es 21.24 newtons. Bien, con eso hemos logrado obtener lo que es la suma de vectores colineales. Pasaremos a otro punto a continuación. El siguiente punto es ya presentar qué cosa es la suma analítica de vectores. Para comprender qué es la suma analítica de vectores, pues acá tengo considerado dos vectores, F1 y F2, con estas características de tamaño, dirección, tamaño y dirección. Y voy a tratar de obtener su suma, la suma de sus vectores. Bueno, el primer paso es encontrar las componentes de esos vectores en X y después encontrar las componentes de esos mismos vectores en Y. Como se dijo, para encontrar la componente de un vector en X, multiplicamos el tamaño del vector por el coseno de la dirección que tenga. Para el primer caso es, para encontrar F1x, que es la componente del vector F1 en X, multiplico 17 newtons, que es su tamaño, por el coseno de 40 grados y obtendré su valor. Lo hago, es 17 por el coseno de 40 grados y obtengo el valor de 13.02. Voy a anotarlo acá, 13.02 newtons. Para encontrar la otra componente se hace de la misma manera. Es un proceso rutinario, 23, lo multiplico por el coseno de 100 y obtengo este resultado que da menos 3.99 newtons. Ahora en este momento, de este lado, voy a proceder a obtener las componentes de los vectores mencionados en Y, sus componentes en Y, y para ello multiplico 17 por el seno. Hay que recordar que ahora se utiliza el seno, entonces por el seno del ángulo, que en este caso es 40, y obtengo el resultado de 10.93 newtons. Para el otro se hace de igual forma, es 23 por el seno de 100 y obtengo el resultado de 22.65 newtons. Bien, una vez que tengo las componentes, enseguida se pasa a hacer lo que es encontrar la suma de esas componentes que tenemos en X que son colineales, la suma para encontrar el resultado de esas componentes vectoriales que tenemos en X, que recuerden que son colineales. Eso es importante enfatizarlo porque se supone que podemos hacerlo como una simple suma aritmética. En este caso, si yo quiero encontrar el resultado de la suma de esas componentes, voy a sumar en este caso 13. Bueno, acá me equivoco, es 13.02 más menos, que al final de cuentas es menos 3.99 y obtengo un resultado de 9.03. Lo que estoy escribiendo acá entonces es el resultado de sumar las componentes rectangulares que tenemos en X, que le llamamos así. Algo semejante voy a hacer con lo que tenemos en Y. Acá tenemos en Y que sumar entonces 10.93 newtons más 22.65 y obtenemos el resultado de 33.58 newtons. Bien. Una vez que he logrado obtener
las sumas de las componentes que hay en X y que hay en Y, bueno, tengo que decirles que estas sumas al final de cuentas también son vectores y se pueden representar en un plano cartesiano como el que tenemos acá. Para representarlos hay que considerar lo siguiente: considerar que este número significa el tamaño del vector, que como estamos hablando de que acá estamos hablando que es el resultado de sumar todas las componentes en X, pues este vector va a estar en X. Y como nos dio acá positivo el resultado, va a estar en X positivo. Entonces, si quiero representarlo, lo voy a representar así. Es un vector que va a estar en X con este tamaño. Yo le asigno este tamaño al tanteo. Le asigno este tamaño al tanteo. Y va a estar en la parte positiva de X, como se dijo. Entonces, esto va a ser la suma de las componentes en X. El otro vector, se dan cuenta que es más grande que el anterior, mucho más grande. Entonces la flecha que le voy a asignar va a tener una longitud mucho mayor y va a estar en la parte positiva de Y, y lo vamos a dibujar así. Entonces esto va a ser la suma de las componentes en Y. Bien, ya tenemos esto listo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a construir, teniendo como base estas dos flechas, un paralelogramo, que en este caso en especial va a ser un rectángulo. Todo esto lo estoy haciendo no con escuadras, no haciendo un dibujo muy preciso, porque simplemente nos va a servir los dibujos que hacemos en este método, es como guía. Sí, guardando las proporciones, como por ejemplo que este vector debe ser más chico que el otro por los tamaños que se obtuvieron acá. Bueno, volviendo a lo que decía, voy a marcar acá entonces un rectángulo. Para eso construyo una paralela, esta paralela roja a lo que es la suma de componentes en Y, que es esta flecha, y otra paralela a la suma de componentes en X por acá, y ya tengo mi rectángulo, así. Bien, dentro de ese rectángulo voy a trazar una diagonal que se va a formar de la siguiente forma. Partiendo del origen del plano cartesiano, que está acá, trazamos la diagonal, así. Esta diagonal vendrá siendo mi FR. FR, ¿qué cosa es? La fuerza resultante. Para este caso, el vector resultante que buscamos. Bueno, si ya tenemos FR, este dibujo nos muestra que FR viene siendo una hipotenusa del triángulo rectángulo, de cualquiera de los dos triángulos rectángulos que se pueden observar en la figura marcada. Por ejemplo, puede ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Recuerden que en un triángulo rectángulo podemos pensar en el teorema de Pitágoras. Acá tengo señalado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerden que dice lo siguiente. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos A y B al cuadrado. Es evidente que C es la hipotenusa para esta situación y que A y B son los catetos. O también lo podemos escribir así, decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que, como decía, la fuerza resultante o el vector resultante que está acá viene siendo mi hipotenusa de ese triángulo marcado. Y se puede ver que esto, que es la suma de componentes en X, es un cateto. Y que esto podemos decir que esto es lo mismo en tamaño que la suma de componentes en Y. Por tal razón, la suma de componentes en Y viene siendo también esto, y es un cateto. Entonces, bueno, podemos decir entonces que C, que es la hipotenusa, viene siendo FR para el caso. O sea, el vector resultante. Podemos decir que A es un cateto. Es un cateto, que es un cateto, en este caso es la suma de componentes en X, y que B, que es un cateto, para este caso viene siendo la suma de componentes en Y.
Por esa misma razón, entonces, el teorema de Pitágoras nos queda para la situación que tenemos de esta manera, como lo tengo acá. Es decir, FR es igual a la raíz cuadrada de la suma de componentes en X al cuadrado más la suma de componentes en Y al cuadrado. Con esto yo puedo encontrar, con esto que acabo de marcar aquí, puedo encontrar el tamaño del vector resultante de sumar estos dos vectores. Solo tengo que poner acá en la ecuación, haciendo sustituciones adecuadas, aplicar esta fórmula de esta manera, como se muestra acá. FR va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de, acá se pone la suma de componentes en X, que sabemos que vale 9.03 newtons. Y acá vamos a poner la suma, en este espacio voy a poner la suma de componentes en Y, acá lo tenemos, que vale 33.58 newtons. Si hago la operación, obtendríamos el siguiente resultado. Acá tienen que fijarse cómo se hace la operación. Pongan mucho cuidado en observar. Tengo la calculadora. Se puede hacer de varias formas, pero lo voy a hacer de esta manera. Primero voy a poner 9.03. Con la tecla que acá dice x cuadrada, voy a elevar al cuadrado. Después voy a poner más porque hay un signo más aquí. Después viene 33.58. Y otra vez con la tecla que dice x cuadrada voy a elevar al cuadrado ese número. De esa manera estoy obteniendo la suma de los cuadrados de estos números. Pongo igual y obtengo el resultado. Solo me faltaría sacar la raíz cuadrada para obtener el valor que espero obtener. Pongo entonces acá raíz cuadrada, aplasto raíz cuadrada y después pongo igual. Y obtengo ese valor numérico que ahí aparece, que dice 34.77 newtons. Bien, esto viene siendo mi tamaño de mi vector resultante. Y ese tamaño lo voy a poner acá. Acá voy a estar definiendo lo que es el tamaño de FR, acá, FR. Y acá voy a definir su dirección, que ahorita lo voy a sacar. Entonces acá tendríamos 34.77 newtons. Bien, ahora vamos a hablar de la dirección de ese vector resultante. Quiero que observen aquí en la figura que tengo, donde tenemos esta figura, y hay que acordarse de que la dirección de un vector siempre se mide con respecto a la parte positiva de X y en sentido positivo, es decir, la dirección de ese vector viene siendo este ángulo. Acá comienzo a marcarlo desde acá. Este ángulo, ya, espero que se note, y que le voy a llamar alfa. Si pueden observar ese ángulo alfa que está dentro del triángulo rectángulo marcado, hace que la suma de componentes en X, esto, sea el cateto adyacente para ese ángulo alfa. Y que esta parte sea el cateto opuesto. Pero como saben ustedes, esta parte también le podemos llamar la suma de componentes en Y. Entonces, significa que si pensamos en las funciones trigonométricas, hay que recordar que un ángulo se obtiene, el valor de un ángulo alfa, de ese ángulo alfa, por ejemplo, se obtiene pensando en el arco tangente. El arco tangente en calculador lo mencionan así, lo nombran de esa manera, como tangente menos 1 en calculadora. Acá se puede ver, a ver dónde se ve. Bueno, tal vez no se ve, es muy pequeño, acá está. Pero por esa razón acá lo simbolizo de esa manera, pero esto se llama arco tangente. Y el arco tangente se define como la razón del cateto opuesto, que como yo dije, para este caso es FY, la suma de componentes en Y, entre el cateto adyacente, que para esta situación es la suma de componentes en X. Entonces, si yo quiero encontrar, como decía, el valor de ese ángulo alfa, tengo que aplicar esto que es una relación trigonométrica. Y entonces se aplica de la siguiente forma. Acá ya tengo el espacio para hacer la sustitución de los valores y proceder a los cálculos. Entonces decía, alfa es la tangente inversa o el arco tangente de la suma de componentes en Y, que dense cuenta que acá vale 33.58 newtons, entre la suma de componentes en X, que vale 9.03 newtons.
Bueno, para hacer ese cálculo en la calculadora se procede de esta forma. Yo lo voy a hacer de esta manera. Recuerden que siempre hay muchas alternativas para hacer los cálculos, pero lo haré de esta forma. Voy a poner 33.58 entre 9.03. Primero estoy haciendo la división de las cantidades. Una vez que hice la división de las cantidades, voy a poner, para mi calculadora que tengo, voy a aplastar la tecla que dice Shift. En algunas otras calculadoras viene marcada la tecla esta Shift como tecla segunda función, ahí lo buscan ustedes. Entonces voy a poner Shift y después tangente. Al poner Shift tangente, aquí en la pantalla aparece tangente -1, lo que tengo acá marcado. Con eso ya puedo poner igual y entonces ya me da el valor del ángulo. El valor del ángulo es, ojalá lo noten acá, vale 74 redondeado 95. En realidad podemos dejarlo podemos redondearlo entero y podemos dejarlo como 75 grados. Entonces la dirección la dirección del vector resultante sería 75 grados, porque es el ángulo que marca el vector alfa, es el ángulo que marca el vector con el eje X positivo, así como se muestra en la figura. Entonces bien, al final de cuentas entonces tenemos que la dirección de mi vector resultante es 75 grados. Con eso ya encontré, con esto, acabo de encontrar la suma, la resultante de sumar estos dos vectores de aquí. Bueno, ese es un primer ejemplo. Creo que es necesario pasar a un siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo, acá lo vamos a desarrollar en esta hoja. Ahorita espero que sea más ligero el desarrollo. Bueno, este segundo ejemplo es importante porque nos va a enseñar a descubrir algunos detalles que es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, los vectores que voy a sumar son estos. El primer vector es F1, tiene 52 newtons de tamaño, 23 grados de dirección. El vector F2, 79 newtons de tamaño y 290 grados de dirección. Recuerden que lo primero que se hace en el método es encontrar las componentes de los vectores en X. Acá la componente del vector en X y la componente del vector en Y. Recuerden que cuando se encuentran componentes en X utilizamos el coseno, cuando es componentes en Y el seno. Bueno, creo que no habrá problemas con respecto a la operatividad de esto. Para el primer caso pongo 52 newtons por el coseno de 23 grados, pongo igual y obtengo el resultado de 47.87 redondeado. Para el segundo caso sería 79 por el coseno de 290 y obtengo el resultado de 27.02 newtons, redondeado también. Voy con las componentes en Y, multiplico 52 por el seno de 23 grados y obtengo el resultado de 20.32 newtons. Y para el otro caso sería 79 por el seno de 290 y voy a obtener el resultado de menos 74.24 newtons. A continuación procedo a la suma. Voy a sumar lo que tenemos en X, las componentes que tengo en X, para encontrar la suma de todas las componentes en X. Y da lo siguiente. Y bueno, el resultado es esto que está acá, es 74.89 newtons. Para el otro caso obtenemos lo siguiente, es 20.32. Como tenemos menos, es más menos, al final de cuentas se vuelve menos, entonces menos 74.24, pongo igual y obtengo el resultado de menos 53.92 newtons. Bien, a continuación, teniendo estas referencias, ya puedo hacer la representación en este plano cartesiano de lo que son los vectores, estos vectores. Bueno, este vector es un vector que va a estar en X porque es la resultante de todas las componentes en X y está en la parte positiva por tener signo positivo. Entonces lo represento con una flecha así.
Esto va a ser la suma de componentes en X, esta flecha. El otro caso es un vector que está en Y y está en la parte negativa de Y por el signo que tengo aquí y con un tamaño más pequeño. Entonces lo represento así, un poco más pequeña la flecha y ahí está. Esa es la suma de componentes en Y. A continuación recuerden que hay que construir un rectángulo. Lo construyo así de esta forma y ya puedo dibujar lo que viene siendo el vector resultante de la suma de estos vectores. Lo construyo de esta manera. Ahí está. Esto va a ser FR. Bien, de nuevo, como tenemos que FR es la hipotenusa de cualquiera de los triángulos rectángulos que hay ahí, aplico el teorema de Pitágoras. Acá ya puse solo el esquema. Recuerden que la fórmula en sí es FR igual a la raíz cuadrada de la suma de componentes en X al cuadrado más la suma de componentes en Y al cuadrado. Bueno, lo voy a aplicar haciendo las sustituciones correspondientes. Primero va este valor, que es la suma de componentes en X. Y después va este valor, que es así, está a 53.92 newtons. Pueden notar que acá no pongo el signo menos. El signo menos porque lo que me interesa en este caso aquí es solo el tamaño del vector, no el sentido. El signo menos nos indica el sentido. Yo no quiero el sentido, quiero el tamaño del vector. Mi tamaño del vector es solamente la cantidad numérica. Eso es así porque pues es claro de que, por ejemplo, este lado del rectángulo es una cantidad positiva. Nunca vamos a encontrar que un lado de un rectángulo sea menos 5 metros o algo parecido. Nunca va a ser negativo. Entonces, por eso los tamaños, cuando hablamos de tamaños de los catetos, siempre son positivos. Bueno, haciendo otra vez la operación. Vuelvan a poner atención para ver cómo se hace la operación. Recuerden, pongo 74.89, pongo X cuadrada para elevar al cuadrado al número. Después pongo más, viene 53.92, pongo X al cuadrado, después pongo igual, saco raíz cuadrada de toda esa suma de cuadrados y pongo igual y obtengo el resultado. El resultado es 92.28 newtons. Esto viene siendo mi tamaño del vector resultante. Entonces mi vector resultante, FR, va a tener un tamaño, el tamaño que ya acabo de obtener, y va a estar a cierta dirección de X que ahorita voy a tratar de obtener. Bien, para obtener la dirección de X tengo que considerar uno de estos triángulos rectángulos que hay acá. Voy a considerar este y voy a considerar este ángulo en sí, este ángulo que le voy a llamar ángulo alfa. Para este ángulo alfa, la suma de componentes en X viene siendo cateto adyacente. Y este lado viene siendo lo mismo que la suma de componentes en Y, que viene siendo para ese ángulo alfa el cateto opuesto. Entonces, si definimos alfa, alfa va a ser igual a la tangente inversa, es decir, el arco tangente del cateto opuesto, que es suma de componentes en Y, entre cateto adyacente, que es suma de componentes en X. Bueno, tengo que hacer esta operación que acá marcamos para encontrar alfa, y lo hago a continuación. Entonces voy a poner tangente menos 1 de la suma de componentes en Y vale 53.92 newtons. No me interesa el signo menos, recuerden, porque el signo menos solo indica sentido. Yo me interesa el tamaño del cateto, en este caso el tamaño del vector. Y abajo va a ir la suma de componentes en X, que es 74.89 newtons. Bueno, si hago la operación yo obtendré el valor del ángulo alfa. Ahorita lo hacemos, observen en la calculadora. Entonces es 53.92 entre 74.89, pongo igual, y después de eso lo que hago es poner shift tangente
para después poner igual y obtener el valor del ángulo. El ángulo acá se puede apreciar, es 35.75 grados. Si lo redondeamos enteros sería 36 grados. Bueno, acá va un detalle. Este es el detalle importante que quería yo ilustrar para que se comprenda todo este proceso. El detalle es el siguiente. El ángulo alfa no viene siendo la dirección del vector resultante que vamos a colocar acá. Este ángulo alfa no es la dirección. ¿Por qué? Porque habíamos definido la dirección como el ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Si nos atenemos a esa definición, el ángulo sería todo este. Este sería todo el ángulo que define la dirección del vector resultante para esta situación. Le puedo llamar en sí alfa r. Alfa r entonces va a ser la dirección del vector resultante. Bueno, la dirección del vector resultante. Y ahora queda la situación de cómo encontrar esa dirección del vector resultante. Solo viendo la situación geométrica pueden encontrar la forma de hallar el valor de alfa r. Miren, observen que si doy todo un giro completo, marco 360 grados. Si a 360 grados le quito el ángulo alfa, o sea, toda esta parte, entonces nos queda solo el ángulo alfa r que está en verde. Entonces la respuesta está ahí. Si quiero encontrar alfa r, tengo que hacer la resta de 360 grados menos lo que valga alfa. O, en otras palabras, alfa r va a ser 360 grados menos 36 grados, que nos da un resultado de, ahorita lo vemos, es 360 menos 36. Obtenemos el resultado de 324 grados. Así, de esta manera defino la dirección del vector resultante, que es de 324 grados. Bien, ya tenemos otro caso resuelto de una suma de vectores. Bueno, vamos a lo siguiente. Voy a finalizar con lo siguiente. Ahorita va a ser esto. Espero que pongan atención en esta última parte. Y bueno, el caso está en esto. Si yo, por ejemplo, este esquema nos va a ayudar a comprender cómo encontrar esa alfa r para cualquier situación. Se habrán dado cuenta por el caso anterior que el último caso que tuvimos que ver la situación geométrica que teníamos para definir la dirección del vector resultante. Puedo decir que hay 4 casos básicos. Acá lo tenemos los 4 básicos. El primer caso es cuando nosotros tenemos el vector resultante alfa. El vector resultante se encuentra en el primer cuadrante del sistema de coordenadas. Si está en el primer cuadrante del sistema de coordenadas, alfa, que siempre lo vamos a encontrar haciendo la operación esta operación así, de esta manera, esta operación trigonométrica así, donde la suma de componentes en y siempre va a ser el cateto opuesto y la suma de componentes en x va a ser siempre el cateto adyacente. Si encontramos alfa siempre así, entonces alfa va a ser este ángulo y alfa para este primer caso, alfa va a ser igual a alfa r. Es decir, lo que valga alfa va a ser igual a alfa r. Esa fue la situación que tuvimos en el primer problema que resolvimos. Pero el siguiente caso va a ser este. Acá tenemos el siguiente caso cuando el vector resultante queda en el segundo cuadrante. Si nosotros calculamos alfa, que viene siendo este ángulo con esta expresión de acá, entonces alfa no va a ser la dirección del vector resultante, sino el ángulo que marcamos acá en rojo, o sea, alfa r. Y pueden darse cuenta que para encontrar alfa r, una vez que se obtiene alfa con esta expresión de aquí, es de la siguiente manera. Hay que apreciar que todo este giro vale 180 grados, todo este giro. Si a todo este giro le quitamos el ángulo azul alfa, solo nos queda el ángulo alfa r.
Entonces, para encontrar alfa R, tengo que hacer la resta de 180 menos el ángulo alfa que hayamos encontrado mediante la expresión que hay acá. Ese sería el segundo caso. El tercer caso es este ilustrado por acá, en esta figura. Es cuando el vector resultante nos queda en el tercer cuadrante y alfa viene siendo esto, según esta expresión que acá tenemos. Entonces alfa no viene siendo el vector, la dirección del vector resultante, sino que la dirección del vector resultante es todo este ángulo rojo. Y pueden ver por la situación geométrica que si a todo este ángulo, bueno, la situación geométrica es la siguiente, que si yo giro de aquí, de este punto a este punto, he girado 180 grados. Para cubrir todo el ángulo rojo tengo que girar un ángulo algo más igual a alfa. Entonces alfa R podemos decir que vale 180 grados más alfa. Sería esto. Así encontraríamos el valor de alfa R. Y el último caso fue ilustrado en el problema anterior, pero lo vuelvo a repetir. El último caso es cuando el vector resultante está en el cuarto cuadrante y alfa viene siendo este ángulo. Y como decía, todo el giro completo vale 360 grados. Si a todo el giro completo le quitamos alfa, nos queda el ángulo rojo que es alfa R y que es la dirección del vector resultante. Eso se concreta mediante esta expresión, de esa manera. Bueno, espero que les haya sido ilustrativa todo este detalle y nos vemos próximamente en el mismo canal.